Capítulo 9. Crece en el vientre de su madre el niño Dios. El divino niño iba creciendo naturalmente en el lugar del útero con el alimento, substancia y sangre de la Madre Santísima, como los demás hombres, aunque más libre y exento de las imperfecciones que los demás hijos de Adán padecen en aquel lugar y estado. Porque de algunas accidentales, y no pertenecientes a la substancia de la generación, que son efectos del pecado, estuvo libre la emperatriz del cielo, y de las superfluidades infectas que, en las mujeres, son naturales y comunes, de que los demás niños se forman, sustentan y crecen. Pues para dar la materia que le faltaba de la naturaleza infecta de las descendientes de Eva, sucedía que se la administraba, ejecutando actos heroicos de las virtudes, y en especial de la caridad. Y como las operaciones fervorosas del alma y los afectos amorosos naturalmente alteran los humores y sangre, encaminábala la divina providencia al sustento del niño divino, con que era alimentada naturalmente la humanidad de nuestro Redentor y la divinidad recreada con el beneplácito de heroicas virtudes. De manera que María Santísima administró al Espíritu Santo, para la formación del cuerpo, sangre pura, limpia, como concebida sin pecado y libre de suspensiones. Y la que, en las demás madres, para ir creciendo los hijos, es imperfecta e inmunda, la Reina del Cielo daba la más pura, substancial y delicada, porque a poder de afectos de amor y de las demás virtudes, se la comunicaba y también la substancia de lo mismo que la divina Reina comía. Y como sabía que el ejercicio de sustentarse ella era para dar alimento al Hijo de Dios y suyo, tomábale siempre con actos tan heroicos, que admiraba a los espíritus angélicos que, en acciones humanas tan comunes, pudiese haber realces tan soberanos de merecimiento y de agrado del Señor. El tiempo que tuvo en su vientre al Verbo humanado, sentía su presencia divina por diversos modos, todos admirables y dulcísimos. Unas veces se le manifestaba por visión abstractiva. Otras le conocía y veía en el modo que estaba en su virginal templo, unido hipostáticamente a la naturaleza humana. Otras se le manifestaba la humanidad santísima, como si por un viril cristalino la mirara, sirviendo para esto el mismo vientre y cuerpo materno, y este género de visión era de especial consuelo y júbilo para la reina. Otras veces conocía que, de la divinidad, resultaba en el cuerpo del niño Dios algún influjo de la gloria de su alma santísima, con que le comunicaba algunos efectos del bienaventurado y glorioso, especialmente la claridad y luz que, del cuerpo natural del Hijo, resultaba en la Madre con un hilapso inefable y divino. Y este favor la transformaba toda en otro ser, inflamando su corazón y causando en ella tales efectos, que ninguna capacidad de criaturas lo puede explicar. Extiéndase y dilátese el juicio más levantado de los supremos serafines, y quedará oprimido de esta gloria, porque toda esta divina reina era un cielo intelectual y animado, y en ella sola estaba epilogada la grandeza y gloria, que no pueden abarcar ni ceñir los dilatados fines de los mismos cielos. Y cuando, entre esta variedad, quedaba la Señora del mundo más en su natural estado, porque así lo disponía el Altísimo, padecía un deliquio, causado de la fuerza y violencia de su mismo amor, porque con verdad pudo decir lo que por ella dijo Salomón en nombre de la esposa: socorredme con flores, porque estoy enferma de amor, y así sucedía, que, con la herida penetrante de esta dulcísima flecha, llegaba al extremo de la vida. Y tal vez, para darla algún aliento sensible, por el mismo imperio del Señor venían a visitarla muchas avecillas, y como si tuvieran discurso la saludaban con sus meneos y la daban concertadísima música a coros y aguardaban su bendición para despedirse de ella. Señaladamente sucedió esto luego que concibió al Verbo Divino, como dándole la enhorabuena de su dignidad, después que lo hicieron los santos ángeles. Este día les habló la Señora de las criaturas, mandando a diversos géneros de aves, que con ella estaban, reconociesen a su Criador y en agradecimiento del ser y hermosura que les había dado y de su conservación, le cantasen y alabasen.
Y luego la obedecieron como a señora y de nuevo hicieron coros y cantaron con muy dulce armonía y humillándose hasta el suelo hicieron reverencia al criador y a su madre, que le tenía en su vientre. Solían otras veces traerle flores en los picos y se las ponían en las manos, aguardando que les mandase cantar o callar a su voluntad. También sucedía que, con las inclemencias de los tiempos, venían algunas avecillas al amparo de su divina señora, y su Alteza las admitía y sustentaba con admirable afecto de su inocencia y glorificando al Criador de todo. Capítulo 10. La visitación. Cristo bendice a San Juan desde el vientre de María. Por relación del embajador del cielo, San Gabriel, conoció María Santísima, que su deuda Isabel, que se tenía por estéril, había concebido un hijo y que ya estaba en el 6º mes de su preñado. En esta misma visión y en otras, conoció también la divina reina, el agrado y beneplácito del Señor en que fuese a visitar a su deuda Isabel, para que ella y su hijo que tenía en el vientre, quedasen santificados con la presencia de su reparador. Porque disponía su majestad de estrenar los efectos de su venida al mundo y sus merecimientos en su mismo precursor, comunicándole el corriente de su divina gracia, con que fuese como fruto temporáneo y anticipado de la redención humana. Levantándose en aquellos días, dice el texto sagrado, María Santísima caminó con mucha diligencia a las montañas y ciudad de Judea. Este levantarse de nuestra divina Reina y Señora no fue sólo disponerse exteriormente y partir de Nazaret a su jornada. También significa el movimiento de su espíritu y voluntad con que, por el divino impulso y mandato, se levantó interiormente de aquel humilde retiro y lugar que con su mismo concepto y estimación tenía. Dejando, pues, la casa de sus padres y olvidando su pueblo, tomaron el camino los castos esposos María y José y le enderezaron a casa de Zacarías, en las montañas de Judea, que distaban 27 leguas de Nazaret, y gran parte de él, era áspero y fragoso para tan delicada y tierna doncella. Toda la comodidad para tan desigual trabajo era un humilde jumentillo, en que comenzó y prosiguió el viaje. Y aunque iba destinado solo para su alivio y servicio, la más humilde y modesta de las criaturas se apeaba de él, muchas veces, y rogaba a su esposo José partiesen el trabajo y comodidad y que fuese el santo con algún alivio, sirviéndose para esto de la bestezuela. Nunca lo admitió el esposo y por condescender en algo con los ruegos de la divina señora, consentía que algunos ratos fuese con él a pie, mientras le parecía lo podía sufrir su delicadeza, sin fatigarse demasiado. Y luego, con grande decoro y reverencia, le pedía no rehusase el admitir aquel pequeño alivio y la reina celestial obedecía, prosiguiendo a caballo lo restante. Con estas humildes competencias, continuaban sus jornadas María Santísima y José, en ellas distribuían el tiempo, sin dejar ocioso solo un punto. Caminaban en soledad, sin compañía de criaturas humanas, pero asistíanlos en todo los 1000 ángeles que guardaban el lecho de Salomón. Miraba la divina princesa a su esposo y discurriendo con su prudencia se le representó que, naturalmente, era forzoso venir a manifestarse su preñado sin podérselo ocultar. No sabía entonces la gran señora el modo con que Dios gobernaría este sacramento, pero aunque no había recibido orden ni mandato suyo para que le ocultase, su divina prudencia y discreción la enseñaron cuán bueno era absconderle, como sacramento grande y el mayor de todos los misterios. Y así le tuvo oculto y secreto sin hablar palabra de él con su esposo, ni en esta ocasión, ni antes en la anunciación del ángel, ni después en los cuidados que adelante diremos, cuando llegó el caso de conocer el santo José el preñado. Prosiguiendo sus jornadas, llegaron María Santísima y José su esposo el 4º día a la ciudad de Judá, que era donde vivían Isabel y Zacarías. Y este era el nombre propio y particular de aquel lugar, donde a la sazón vivían los padres de San Juan y así lo especificó el evangelista San Lucas, llamándolo Judá. Aunque los expositores del Evangelio comúnmente han creído que este nombre,
no era propio de la ciudad donde vivían Isabel y Zacarías, sino común de aquella provincia, que se llamaba Judá o Judea. Como también por esto se llamaban montañas de Judea aquellos montes que, de la parte austral de Jerusalén, corren hacia el mediodía. Pero lo que a mí se me ha manifestado es que la ciudad se llamaba Judá y que el evangelista la nombró por su propio nombre, aunque los doctores y expositores han entendido por el nombre de Judá la provincia a donde pertenecía. Y la razón de esto ha resultado de que aquella ciudad que se llamaba Judá, se arruinó por 2 años después de la muerte de Cristo Señor nuestro, y como los expositores no alcanzaron la memoria de tal ciudad, entendieron que San Lucas por nombre Judá, había dicho la provincia y no el lugar. Y de aquí ha resultado la variedad de opiniones, sobre cuál era la ciudad donde sucedió la visitación de María Santísima a Santa Isabel. Distaba esta ciudad 27 leguas de Nazaret y de Jerusalén 2 leguas poco más o menos, hacia la parte donde tiene su principio el torrente Sorek, en las montañas de Judea. Y después del nacimiento de San Juan, y despedidos María Santísima y José para volverse a Nazaret, tuvo Santa Isabel una revelación divina que amenazaba, de próximo, una gran ruina y calamidad para los niños de Belén y su comarca. Y aunque esta revelación fue con esta generalidad, sin más claridad ni especificación, movió a la madre de San Juan para que, con Zacarías su marido, se retirase a Hebrón, que estaba 8 leguas poco más o menos de Jerusalén, y así lo hicieron. Porque eran ricos y nobles, y no solo en Judá y en Hebrón, pero en otros lugares tenían casas y hacienda. Y cuando María Santísima y José, huyendo de Herodes, se fueron peregrinando a Egipto, algunos meses después de la natividad del Verbo y más de la del Bautista, entonces Santa Isabel y Zacarías estaban en Hebrón. Y Zacarías murió 4 meses después que nació Cristo Señor nuestro, que serían 10 después del nacimiento de su hijo San Juan. Esto me parece suficiente ahora para declarar esta duda, y que la casa de la visitación ni fue en Jerusalén, ni en Belén, ni en Hebrón, sino en la ciudad que se llamaba Judá. A esta ciudad de Judá y casa de Zacarías llegaron María Santísima y José. Y para prevenirla se adelantó algunos pasos al Santo Esposo, y llamando saludó a los moradores, diciendo: El Señor sea con vosotros y llene vuestras almas de su divina gracia. Estaba ya prevenida Santa Isabel, porque el mismo Señor le había revelado que María de Nazaret, su deuda, partía a visitarla, aunque sólo había conocido por esta visión, como la Divina Señora era muy agradable en los ojos del Altísimo. Pero el misterio de ser Madre de Dios no se le había revelado hasta que las dos se saludaron a solas. Pero salió luego Isabel, con algunos de su familia, a recibir a María Santísima, la cual previno en la salutación, como más humilde y menor en años, a su prima y la dijo: El Señor sea con vos, prima y carísima mía. El mismo Señor, respondió Isabel, os premie el haber venido a darme este consuelo. Con esta salutación subieron a la casa de Zacarías y retirándose las 2 primas a solas, sucedió lo que diré. La Madre de la Gracia saludó de nuevo a su deuda y la dijo: Dios te salve, prima y carísima mía, y su divina luz te comunique gracia y vida. Con esta voz de María Santísima quedó Santa Isabel llena del Espíritu Santo y tan iluminado su interior, que en un instante conoció altísimos misterios y sacramentos. Estos efectos y los que sintió al mismo tiempo el niño Juan en el vientre de su madre, resultaron de la presencia del Verbo humanado en el tálamo de María, donde, sirviéndose de su voz como de instrumento, comenzó a usar de la potestad que le dio el Padre Eterno para salvar y justificar las almas como su reparador. Y como la ejecutaba como hombre, estando en el mismo vientre virginal aquel cuerpecito de 8 días concebido, cosa maravillosa, se puso en forma y postura humilde de orar y pedir al Padre, y oró y pidió la justificación de su precursor futuro y la alcanzó de la Santísima Trinidad. Esto precedió a la salutación y voz de María Santísima. Y al pronunciar la Divina Señora las palabras referidas,
Miró Dios al niño en el vientre de Santa Isabel y le dio uso de razón perfectísimo, ilustrándole con especiales auxilios de la divina luz, para que se preparase, conociendo el bien que la hacían. Con esta disposición, fue santificado del pecado original y constituido hijo adoptivo del Señor, y lleno del Espíritu Santo, con abundantísima gracia y plenitud de dones y virtudes. Y sus potencias quedaron santificadas, sujetas y subordinadas a la razón, con que se cumplió lo que había dicho el ángel San Gabriel a Zacarías, que su hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Al mismo tiempo, el dichoso niño desde su lugar vio al Verbo encarnado, sirviéndole como de vidriera las paredes de la caverna uteral, y de cristales purísimos el tálamo de las virginias entrañas de María Santísima, y adoró puesto de rodillas a su Redentor y Criador. Y este fue el movimiento y júbilo que su madre Santa Isabel reconoció y sintió en su infante y en su vientre. Conoció Santa Isabel al mismo tiempo el misterio de la encarnación de su Hijo propio y el fin y sacramentos de esta nueva maravilla. Conoció también la pureza virginal y dignidad de María Santísima. Y en aquella ocasión, estando la reina toda absorta en la visión de estos misterios y de la divinidad que los obraba, quedó toda divinizada y llena de luz y claridad de las dotes que participaba. Y Santa Isabel la vio con esta majestad, y como por viril purísimo vio al Verbo humanado en el tálamo virginal, como en una litera de encendido y animado cristal. De todos estos admirables efectos, fue instrumento eficaz la voz de María Santísima, que entonó el cántico del Magnificat, que refiere San Lucas y dijo: «Magnifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios, que es mi salud, porque atendió a la humildad de su sierva y por eso todas las generaciones me dirán bienaventurada. Porque el Poderoso hizo conmigo grandes cosas y su santo nombre y su misericordia se extenderá de generación en generaciones para los que le temen. En su brazo manifestó su potencia. Destruyó a los soberbios con el espíritu de su corazón. Derribó a los poderosos de su silla y levantó a los humildes. A los que tenían hambre llenó de bienes y dejó vacíos a los que estaban ricos. Recibió a su siervo Israel, y se acordó de su misericordia, como lo dijo a nuestros padres Abraham y su generación por todos los siglos. Como Santa Isabel, fue la primera que oyó este dulce cántico de la boca de María Santísima, así también fue la primera que le entendió y con su infusa inteligencia le comentó. Capítulo 11. La Virgen en casa de su prima, libra a una mujer endemoniada y purifica a otra deshonesta. Nacimiento de San Juan, María reserva sus labios para Jesús. Salieron María Santísima y Santa Isabel de su retiro entrada la noche, habiendo estado grande rato en él. La reina vio a Zacarías que estaba con su mudez, y le pidió su bendición como a sacerdote del Señor y el santo se la dio. Pero aunque le vio con piedad y ternura de que estaba mudo, como sabía el sacramento que había encerrado en aquel trabajo, no se movió a remediarle por entonces, pero hizo oración por él. Santa Isabel, que ya conocía la buena dicha del casto José, aunque entonces la ignoraba él, le acarició y regaló con grande reverencia y estimación. Y después de 3 días que había estado en casa de Zacarías, pidió licencia a su esposa María para volverse a Nazaret, dejándola en compañía de Santa Isabel para que la asistiese en su preñado. Despidióse el santo esposo con acuerdo de que volvería por la reina cuando le diese aviso. Santa Isabel le ofreció algunos dones que llevase a su casa, pero de todo recibió muy poco y esto por la instancia que le hizo, porque era el varón de Dios, no solo amador de la pobreza, pero de corazón magnánimo y generoso. Con esto caminó la vuelta de Nazaret con la bestezuela que había traído. En su casa le sirvió, en ausencia de su esposa, una mujer vecina y deuda, que solía acudir a las cosas que se le ofrecían traer de fuera cuando estaba en su casa María. Fue Santa Isabel, muy favorecida del Señor desde el día que le tuvo por huésped en su casa, en el vientre de su Madre Virgen.
Y con las continuas pláticas y trato familiar de esta divina reina, como sabía y conocía los misterios de la encarnación, fue creciendo la gran matrona en todo género de santidad, como quien la bebía en su fuente. Algunas veces, merecía ver a María en oración, arrebatada y levantada del suelo, y toda tan llena de divinos resplandores y hermosura, que no podía verle el rostro ni pudiera sufrir su presencia, si no la confortara la virtud divina. En estas ocasiones y en otras, cuando a excusas de María podía mirarla, se postraba y se ponía de rodillas delante y en presencia suya, y adoraba al Verbo encarnado en el templo del virginal vientre de su Beatísima Madre. Todos los misterios que conoció por la divina luz y por el trato de la gran reina, los guardó Santa Isabel en su pecho, como depositaria fiel y secretaria muy prudente de lo que se le había fiado. Solo con su hijo Juan y con Zacarías, en lo que vivió después del nacimiento del hijo, pudo Santa Isabel conferir algo de los sacramentos que todos conocieron, pero en todo fue mujer fuerte, sabia y muy santa. Conocida condición del amor, es ser oficioso y activo como el fuego, si haya materia en que obrar, y este fuego espiritual, que si no la tiene la busca, tiene más. Este maestro, ha enseñado tantas invenciones y artes de las virtudes, a los amadores de Cristo, que no los deja estar ociosos. Y como no es ciego ni insano, conoce bien la condición de su nobilísimo objeto y solo sabe tener celos de que no le amen todos, y así le procura comunicar sin emulación y envidia. Y si en el limitado amor que, en comparación de María Santísima, todos tienen a Dios, aunque sea más fervoroso y santo, fue tan admirable y poderoso el celo de las almas, como sabemos de lo que por ellas hicieron, que sería lo que esta gran reina obró en beneficio de los prójimos. Pues ella era madre del amor divino y traía consigo al mismo fuego vivo y verdadero que venía a encender el mundo. En toda esta divina historia conocerán los mortales cuánto deben a esta señora. Y aunque sería imposible referir los casos particulares y beneficios que hizo a muchas almas, con todo eso, para que por algunos se conozcan otros, diré en este capítulo algo de lo que sucedió en esta materia, estando la reina en casa de su prima Santa Isabel. Servía en aquella casa una criada de inclinaciones siniestras, inquieta, de condición iracunda y acostumbrada a jurar y maldecir. Con estos vicios y otros desórdenes que hacía, guardando el aire a sus dueños, estaba tan rendida al demonio, que fácilmente la movía este tirano a cualquiera miseria y desacierto. Y por espacio de 14 años la asistían y acompañaban muchos demonios, sin dejarla un punto, para asegurar la presa de su alma. Solo cuando esta mujer estaba en presencia de la Señora del Cielo, se retiraban los enemigos, porque, como otras veces he dicho, la virtud de nuestra reina los atormentaba y más en esta ocasión, que tenía en su virginal relicario al Señor poderoso. Y como, desviándose aquellos crueles exactores, no sentía la criada los malos efectos de su compañía, y por otra parte la dulce vista y trato de la reina iba obrando en ella nuevos beneficios. Comenzó la mujer a inclinarse y aficionarse mucho a su reparadora y procuraba asistirla con mucho afecto y ofrecérsele a su servicio y granjear todo el tiempo que podía para ir a donde estaba, y la miraba con reverencia. Porque, entre sus torcidas inclinaciones, tenía una buena, que era un linaje de natural piedad y compasión de los necesitados y humildes, y se inclinaba a ellos y a hacerles bien. La divina princesa, que conocía y veía las inclinaciones todas de aquella mujer, el estado de su conciencia, el peligro de su alma y la malicia de los demonios contra ella, convirtió los ojos de su misericordia y miróla con piadoso afecto de madre. Y aunque aquella asistencia y dominio de los demonios, conoció su majestad que era justa pena de los pecados de aquella mujer, con todo eso, hizo oración por ella y le alcanzó el perdón, el remedio y la salvación. Mandó luego a los demonios, con el poder que tenía, dejasen a aquella criatura libre y no volviesen más a turbarla y molestarla.
Y como no podían resistir al imperio de nuestra reina, se rindieron y atemorizados huyeron, ignorando la causa de aquel poder de María Santísima. Pero conferían entre sí mismos con indignada admiración y decían: ¿Quién es esta mujer que sobre nosotros tiene tan extraordinario imperio? ¿De dónde le viene tan exquisito poder, que obra todo lo que quiere? Concibieron por esto los enemigos nueva indignación y saña contra la que les quebrantaba la cabeza. Pero aquella feliz pecadora quedó libre de sus uñas. María Santísima la amonestó, corrigió y enseñó el camino de la salud y la trocó en otra mujer. Y en esta renovación perseveró toda la vida, reconociendo que todo le había venido por mano de nuestra reina, aunque no supo ni penetró el misterio de su dignidad, pero fue humilde, agradecida y acabó su vida santamente. No era de mejor condición que esta criada, otra mujer vecina de casa de Zacarías, que, por serlo, solía entrar en ella y acudir a la conversación de los de la familia de Santa Isabel. Vivía licenciosamente en la guarda de la honestidad, y como entendió la llegada de nuestra reina a aquella ciudad, su compostura y recato, dijo con liviandad y curiosidad: ¿Quién es esta forastera que nos ha venido por huéspeda y vecina, tan a lo santo y retirado? Y con el deseo vano y curioso de inquirir novedades, que tales personas suelen tener, procuró ver a la divina señora y reconocer el traje y la cara que tenía. Impertinente y ocioso era este fin, mas no lo fue en el efecto, porque, habiéndolo conseguido, quedó esta mujer tan herida en el corazón, que, con la presencia y vista de María Santísima, se trocó en otra y transformó en nuevo ser. Mudó sus inclinaciones, y sin conocer la virtud de aquel eficaz instrumento, la sintió, produciendo sus ojos arroyos de lágrimas copiosísimos con íntimo dolor de sus pecados. Y sólo con haber puesto la vista con atención curiosa en la madre de la pureza virginal, sacó esta feliz mujer en recambio la virtud de la castidad, quedando libre de los hábitos e inclinaciones sensuales. Retiróse entonces con este dolor a llorar su mala vida. Después solicitó el ver y hablar a la Madre de la Gracia. Su Alteza se lo concedió para confirmarla en ella, como quien sabía y conocía el suceso y que tenía el origen de la gracia en su divino vientre, que hace santos y justifica, en cuya virtud obraba la abogada de los pecadores. Admitió a ésta con maternal afecto de piedad, la amonestó y catequizó en la virtud, y con esto la dejó mejorada y esforzada para la perseverancia. Acercándose, pues, la hora del deseado parto, sintió la Madre Santa Isabel que se movía en su vientre el niño, como si se pusiera en pie. Todo era efecto de la misma naturaleza y de la obediencia del infante. Y con algunos dolores moderados, que sobrevinieron a la madre, dio aviso a María, pero no la llamó para que asistiese presente al parto, porque la reverencia debida a la excelencia de María y al fruto que tenía en su virginal vientre, la detuvo prudentemente para no pedir lo que no parecía decencia. Tampoco fue la señora en persona a donde estaba su prima, pero envióle las mantillas y fajos que tenía prevenidos para envolver al dichoso infante. Nació luego muy perfecto y crecido, testificando en la limpieza de su cuerpo la que traía en su alma, porque no tuvo tantas impuridades como otros niños. Envolviéronle en las mantillas, que antes eran grandes reliquias dignas de veneración. Y dentro de algún conveniente espacio, estando ya Santa Isabel compuesta y aliñada, salió María Santísima de su oratorio, mandándoselo el Señor, y fue a visitar al niño y a la madre y darles la enhorabuena. Recibió la reina en sus brazos al recién nacido a petición de su madre y le ofreció como oblación nueva al Eterno Padre. Su Majestad la recibió con aprobación y agrado y como primicias de las obras del Verbo humanado y ejecución de sus divinos decretos. Esta fue singularísima prerrogativa y excelencia del precursor, no alcanzada de otro alguno de los santos. No es mucho que el ángel le predicase por grande en la presencia del Señor. Pues antes de nacer, le visitó y santificó, y en naciendo fue levantado y puesto en el trono de la gracia,
y estrenó los brazos en que se había de reclinar el mismo Dios humanado. Regalábale la señora, pero con tanta majestad y templanza, que jamás le besó, como suele permitir la edad, porque sus castísimos labios los guardó y reservó intactos para su hijo.